hay y básico, y son aquellos cambios que se consideran cambios físicos o cambios químicos. ¿Qué es un cambio físico y qué es un cambio químico? Cuando hablamos de cambios físicos, hablamos de aquellos cambios que no comprometen la naturaleza interna de la materia. Por eso ejemplos de cambios físicos en este caso, como les estoy compartiendo, sería por ejemplo el ejercicio de moldear plastilina, el ejercicio de rallar quesito en casa, o aquel fenómeno que nosotros observamos cuando se da un cambio de estado, por ejemplo de sólido a líquido, cuando hablamos del hielo que pasa a ser agua líquida, ¿ok? Porque no deja de ser agua en ningún momento, simplemente ese H2O que tenemos en forma sólida por condiciones de temperatura o por condiciones ambientales pasa a su estado líquido, pero sigue siendo H2O. Entonces estos cambios físicos no alteran la naturaleza interna de la sustancia o de la materia, a diferencia de los cambios químicos, en los cuales sí nosotros observamos algunos cambios donde la naturaleza interna de la materia, esa parte interna de las sustancias, se altera y cambia. Ejemplo de eso son los que observamos ahí, por ejemplo la combustión, que nosotros ya hemos apreciado, fenómeno que podemos apreciar. De igual manera la pólvora, ¿cierto? Que es una reacción que desprende gran cantidad de energía. Y en el tercer gráfico nosotros observamos NaOH, que es una sustancia considerada base, llamada base en química, la cual al mezclarse con HCl, que es un ácido, base en contacto con ácido, produce o genera una reacción de neutralización. Es lo que sucede en nuestro estómago cuando tenemos algo de acidez y tomamos algo para que nos disminuya esa sensación y ese exceso de ácido. Entonces tomamos una sustancia como la milanta, como el Gaviscon, el cual tiene ese efecto tiene esa propiedad de neutralizar el medio ácido del estómago. Por último vemos el ejemplo del Alka-Seltzer. Es una reacción en la cual se da un proceso de efervescencia, entonces también allí hay una reacción química. Y en el gráfico que tenemos del alambrito oxidado, pues simplemente nos está mostrando que el hierro, que era inicialmente plateado, brillante, etcétera, al estar en contacto con el oxígeno y con el medio ambiente, forma una nueva sustancia llamada óxido de hierro, que no solamente altera las propiedades físicas, sino que también está alterando toda la sustancia inicial, porque ya no es hierro y oxígeno, sino que ahora son uno solo llamado óxido de hierro. ¿Cuáles son aquellas señales que me dicen que hay una reacción química? Bueno, pues hay ciertos indicios de que hay reacción química cuando yo observo, por ejemplo, precipitación, es decir, un sólido que se me queda al fondo de un líquido, ¿cierto? Que se queda en el fondo de una sustancia en estado líquido. Cuando yo observo un cambio de color también, cuando hay desprendimiento de luz y calor, como lo veíamos ahorita en el ejemplo del fósforo y la pólvora, o cuando hay efervescencia, como en el ejemplo que observábamos del Alka-Seltzer. Bien, entonces esto me puede estar a mí indicando que hay una presencia de un cambio químico. Ahora, de esos cambios químicos, ¿cómo se representan? Los cambios químicos los representamos por medio de ecuaciones químicas. Aquí es cuando nos vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a mirar que los cambios químicos, entonces aquí tenemos uno representado, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo esta reacción? Me está dando varias información. Me está diciendo, miren, los reactivos son el carbono y el oxígeno, O2. Y el producto es el monóxido de carbono, o sea el CO, es decir, me dice quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. También me está diciendo los estados de la materia en los cuales se encuentran, que son las letras que están entre paréntesis. Ese me indica que están sólidos, que el carbono que reacciona está en estado sólido, que el oxígeno que reacciona está en estado gaseoso y que el monóxido de carbono que se produce en la reacción está también en estado gaseoso. Los coeficientes me indican la cantidad relativa de cada sustancia, es decir, ya vamos a ver más adelante en balanceo que estos coeficientes, es decir, los numeritos que se encuentran antes de los símbolos químicos, me indican una relación que debe existir entre productos y reactivos. Y los subíndices, es decir, los números pequeños como el que tiene el O2, me indican la constitución propia de la materia. Es por eso que vamos a ver más adelante, ya ustedes van a tener claridad en que yo jamás puedo modificar un subíndice de una fórmula química, porque modificaría la sustancia. Bien, entonces los cambios químicos siempre los vamos a representar por medio de reacciones químicas que me brindan gran información acerca de lo que se está llevando a cabo.
¿Pero qué es una reacción química? Bueno, una reacción química no es más que un reordenamiento de átomos. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, o vamos a verlo un poco más adelante, sino que simplemente se transforma. Bueno, eso es una reacción química. Es un fenómeno que se da bajo ciertas condiciones de presión, de temperatura, ambientales, etcétera, pero que favorece un reordenamiento de átomos, ¿cierto? De acuerdo a la afinidad que haya entre las sustancias también. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que una molécula de oxígeno, cuando se encuentra con un átomo de oxígeno, es decir, las primeras dos gráficas, la primera gráfica me está representando el O2, que se encuentra con un oxígeno monoatómico solito, ellas me van a producir O3. O2 más O me produce O3. Se reordenaron para dar un producto específico. Las reacciones tienen también una clasificación, y es que ellas pueden ser de las siguientes maneras. Pueden ser endotérmicas o exotérmicas, las que vemos en pantalla, reversibles o irreversibles, redox o de neutralización. ¿En qué consiste cada una de estos casos? La reacción endotérmica es aquella reacción que requiere el suministro de energía para llevar a cabo. Ejemplo de ello es la cocción de los alimentos. Si yo no suministro el calor, si yo no suministro esa energía, la cocción de los alimentos no se puede llevar a cabo. La exotérmica, por lo contrario, en vez de requerir calor, desprende grandes cantidades de energía al llevarse a cabo. Por eso coloco como ejemplo una bomba, ¿cierto? Una explosión. Es una reacción en la cual dos sustancias al entrar en contacto desprenden gran cantidad de energía. Reversibles e irreversibles, su palabra lo dice. ¿Cuáles son aquellas reacciones reversibles? Aquellas que después de que se dan pueden volver a su punto inicial. Les puse un ejemplo gráfico donde vemos el óxido de hierro y el hierro. ¿Por qué? Porque el óxido de hierro puede ser sometido a un proceso en el cual el oxígeno se separa del hierro y quedan nuevamente hierro y oxígeno separados, ¿cierto? Para volver a empezar. De todas maneras, estas herramientas, al salir al ambiente y estar en contacto con el oxígeno del aire o con la humedad, etcétera, pues empezará nuevamente un proceso de oxidación. Pero es una reacción que es reversible. En la parte inferior del gráfico de la herramienta dice H2 más Cl2 produce 2 HCl, es decir, hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso produce HCl, 2 HCl, y aquí me dice líquido. En esta parte a la izquierda, fíjense que son reactivos y productos. Esta reacción que nosotros observamos acá es una reacción que me está mostrando que es irreversible, porque la flecha de la reacción va en un solo sentido. Pero, ojo con lo siguiente, hay algunas reacciones donde, si vemos el gráfico que va más abajo, dice reacción directa. Los reactivos se convierten en productos, pero los productos pueden nuevamente, en forma inversa, convertirse en los que eran inicialmente los reactivos. Esa representación de abajo, donde vemos la flechita roja y la flechita azul, es lo que se considera una reacción reversible. Otro ejemplo de reacción irreversible entonces es la combustión de la madera, ¿cierto? Nunca hemos visto que después de que la madera, después de que se dé un proceso de combustión en la leña, pues las cenizas puedan devolverse a lo que eran las sustancias iniciales. Bien. Otro tipo de reacciones que nosotros podemos encontrar son aquellas reacciones que se nombran como redox, es decir, de oxidación y reducción. Es decir, ¿qué es oxidación y qué es reducción? La oxidación es el proceso en el cual un átomo o una sustancia pierde un electrón, se lo entrega o lo pierde para que otro átomo lo tome. Entonces uno de ellos se oxida, el que entrega el electrón, y el que toma el electrón, el que lo recibe, el que gana ese electrón, se dice que se reduce. Esas son reacciones de oxidorreducción. Y las reacciones de neutralización, que las comentábamos ahorita, ¿cierto? Base más ácido se encuentran, reaccionan y se neutralizan entre ellos. El ácido ya no va a ser la sustancia inicial, la base tampoco, sino que se reordenan los átomos para producir sal y agua. Por eso, repito, es que la acidez, por ejemplo, en un medio como el estómago disminuye cuando proveemos una sustancia que es de carácter básico. Vamos ahora a discutir 3 preguntas relacionadas con las pruebas saber y con las reacciones químicas para que conozcamos cómo es su análisis y su interpretación. La primera pregunta nos dice lo siguiente: la siguiente ecuación representa la reacción química de la función de agua H2O. Me muestran, inclusive, en esta me ponen la reacción, ¿cierto? Con todo el producto de agua, me muestran la representación gráfica y me dice cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos. Aquí es un ejercicio importante de observación. Fíjense que la misma ecuación me está diciendo, miren, son 2 H2O, es decir, yo estoy tomando
en este caso, dos moléculas, ¿cierto?, de hidrógeno, pero ojo, la molécula de hidrógeno, cada molécula está compuesta por H2, o sea, la sustancia es una sola, la sustancia es el hidrógeno. Y del oxígeno también es una sola sustancia, SO2, lo que está compuesta por dos átomos de oxígeno, sí, pero la sustancia es una sola, que es SO2. Quiere decir que en este caso la respuesta correcta sería la C, que me indica que es H2 y O2. En la primera, por descartes diríamos, en la primera H4 no puede ser porque fíjense que aquí no tengo H4, tengo 2H2. Vuelvo y repito, la sustancia que está reaccionando es el hidrógeno diatómico, aquel que está compuesto por dos átomos de hidrógeno. Que ahora que tengo dos parejas de ellos, ¿cierto?, es diferente, pero la sustancia en sí es el hidrógeno gaseoso. Bien, si vamos, miramos la siguiente pregunta. La pregunta 2 nos dice, la producción de dióxido de carbono, CO2, y agua se lleva a cabo por la combustión del propanol, C3H7OH. La ecuación que describe este proceso es, nuevamente es un proceso de mucha observación. Fíjense que aquí ya me está diciendo quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Me dice, la producción de dióxido de carbono, producción de, es decir, este señor es un producto, ¿cierto? Este señor que yo tengo acá es un producto. Y agua se lleva a cabo CO2 y agua. Entonces, ya sé que otro de los productos que yo voy a tener también va a ser el agua. Se lleva a cabo, ya tengo dos productos que debo tener al final de esa reacción. Se lleva a cabo por la combustión del propanol C3H7OH. Quiere decir que el C3H7OH sería mi reactivo, ¿cierto? Es quien va a someterse al proceso de combustión. Entonces, la ecuación que describe este proceso es, me pregunta, A, B, C o D. Tengo cuatro opciones de respuesta. En primer lugar, podría de entrada descartar aquellas opciones de respuesta donde este reactivo no esté, ¿cierto? C3H7OH no se encuentre. Quiere decir que la opción 3 y la opción 4 ya quedan descartadas de entrada. Y en segundo lugar, debo descartar aquella opción donde yo no tenga los productos que me dice el enunciado. Me dice que uno de los productos es el CO2 y el otro producto es el agua. Entonces fíjense que aquí tengo CO2 y agua, en la opción A y en la opción B tengo los dos mismos productos, pero hay un concepto súper importante en esta parte, y es que tenemos que recordar que para que el proceso de combustión se lleve a cabo, necesitamos la presencia de oxígeno, ¿cierto? Porque nosotros no podemos observar, no se puede dar pues un proceso de combustión sin la presencia de oxígeno. Es por eso que, dando un ejemplo fuera de la pregunta que estoy respondiendo, cuando colocamos la velita, el típico ejemplo, le colocamos el vasito encima, la velita se nos apaga en el momento en que se consume el oxígeno que queda dentro. Entonces, ¿cuál sería en ese orden de ideas y por el concepto de combustión? La respuesta correcta sería la opción B, porque me está cumpliendo con aquello que me da el enunciado. Bien. Muchísimas gracias, Laura. Ahora que ya aprendimos qué es una reacción química y todas las características principales de una reacción, yo les voy a enseñar cómo se balancea una reacción química por el método de tanteo. Pero antes vamos a recordar algunas de las cosas que Laura nos ha dicho. Primero, nos ha quedado claro qué es una reacción química. Sabemos que existe una relación especial entre los productos y los reactivos. Además, sabemos que la reacción química manifiesta un cambio en la materia. También, a partir de la explicación que Laura nos ha dado, podemos entender que en las reacciones químicas existen ciertas características, ciertos elementos que ya nos están dando una información sobre la reacción química. En este caso, cuando vemos, por ejemplo, SL o gas, sabemos que nos están hablando del estado, si es sólido, líquido o gaseoso. Y también Laura nos habló de unos coeficientes y unos subíndices. Pero antes de entrar a explicar este tema, es importante que nos quede claro una cosa dentro de las reacciones químicas. Y es que la materia, como bien lo ha dicho Laura, no se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, tenemos que recordar la ley de la conservación de la materia o la ley de Lavoisier. ¿Qué dice? En una reacción química, la masa inicial es igual a la masa final independientemente de los cambios que se produzcan. En consecuencia, a partir de esta ley, todos los átomos antes y después del cambio químico, es decir, que suceda la reacción,
tienen que permanecer constantes. Y esto es algo muy, muy, muy importante. Ahora entonces vamos a ver qué significan estos coeficientes y estos subíndices. Aquí tenemos un compuesto 5H2SO4. En este caso tenemos un compuesto con unos números específicos, un 5 grande y un 2 y un 4 más pequeño. El coeficiente es este número grande, en este caso 5, que nos está diciendo la cantidad, pero no cambia la composición de la sustancia. Quiere decir que tenemos 5 moléculas de este compuesto. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si cambiamos este número, solamente estamos cambiando la cantidad de moléculas que tenemos en nuestros reactantes o en nuestros productos. Pero luego tenemos los subíndices. Los subíndices son estos números pequeñitos que tenemos acá. En este ejemplo tenemos el H2SO4 y nos está diciendo que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Si cambiamos la cantidad de átomos que tenemos, vamos entonces a cambiar nuestra sustancia, que es diferente con los coeficientes. Si nosotros cambiamos el número de coeficientes, es decir, el número de moléculas, no estamos cambiando nuestra sustancia, simplemente estamos cambiando la cantidad de moléculas que vamos a utilizar en nuestra reacción o que van a salir del producto de esta reacción. Pero si cambiamos el subíndice, este número pequeño, estamos cambiando el compuesto con el que estamos trabajando porque estamos cambiando el número de átomos y por lo tanto hacemos una sustancia totalmente diferente. No se les olvide que una molécula está compuesta por átomos, es decir, que el átomo es mucho más pequeño que la molécula. El número grande que está acá es el número de moléculas y el número pequeño es el número de átomos. Esto es muy, muy importante para todos los métodos de balanceo de ecuaciones que ustedes puedan encontrar, pero para este específico del método de balanceo por tanteo es muy, muy, muy importante. El siguiente paso entonces es explicarles qué es el balanceo por tanteo. Todas las reacciones químicas tienen que ser balanceadas. Nosotros nos tenemos que asegurar que la misma cantidad de moléculas y de átomos que estamos utilizando en nuestra reacción para los reactivos también estén en los productos. Y existen diferentes tipos de balancear una reacción química. El método que vamos a utilizar el día de hoy es el método por tanteo. Este método simplemente utiliza coeficientes estequiométricos al azar y ver cuál de ellos se ajusta para poder balancear nuestra reacción química. Como este es un método de ensayo y error y ver cuál es el número que más se ajusta para poder balancear nuestra reacción, no tenemos como unos pasos específicos. Sin embargo, hay ciertas estrategias que podemos seguir para poder balancear una reacción por este método de una manera mucho más fácil. Primero, escribir la ecuación sin balancear. Revisar antes que la ecuación efectivamente esté desbalanceada. Segundo, asignar coeficientes. Tercero, balancear metales. Cuarto, balancear no metales. Quinto, balancear oxígeno de hidrógeno. Sexto, verificar que la ecuación cumpla con la ley de conservación de la masa, es decir, que esté balanceada. Para balancear una reacción por método de tanteo, se prefiere utilizar números enteros o también se pueden utilizar números fraccionarios, pero nunca decimales. Así que siempre tratemos de utilizar números enteros que nos permitan balancear la ecuación. Y teniendo esto claro, entonces vamos a utilizar un ejemplo específico para ver qué tal nos va. Y luego vamos a ir subiendo el grado de dificultad de este ejemplo. Entonces vamos a empezar con una reacción muy sencilla y luego vamos a ir aumentando el grado de dificultad para terminar con una reacción un poco más complicada. Aquí tenemos una ecuación bastante sencilla. En la parte de los reactivos tenemos 4 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, 2 átomos de oxígeno en estado gaseoso. Y en el producto tenemos una molécula de agua. Aquí podemos ver claramente que tenemos un desbalanceo, porque en los reactantes tenemos 4 de hidrógeno y en los productos tenemos solamente 2.
Para poder balancear esta reacción necesitamos 2 moléculas de hidrógeno en los reactivos y 2 para el oxígeno, de forma tal que obtengamos 4 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno. Ahora vamos con otra reacción un poco más complicada. El sulfuro de aluminio reacciona con agua obteniéndose como productos el hidróxido de aluminio y sulfuro de hidrógeno. Luego de escribir la ecuación química debemos hacer un conteo de los átomos en ambos lados de la ecuación, en los reactivos y en los productos, para asegurarnos que realmente la ecuación se encuentra desbalanceada. Del conteo se puede concluir efectivamente que la ecuación no está balanceada y debemos asignar diferentes números o coeficientes numéricos que permitan ajustar la reacción. Recuerden seguir las recomendaciones dadas, balancear metales, no metales y por último el oxígeno y el hidrógeno. Una recomendación es que cada vez que coloquen un coeficiente debe hacerse un conteo porque es probable que ese número ha alterado las cantidades de los otros átomos y por eso deben revisar siempre. Al poner en este caso 6 átomos para el hidrógeno, 2 para el aluminio y 3 también para el hidrógeno, tenemos una ecuación balanceada. Muy bien, ahora vamos a responder 2 preguntas tipo ICFES, tratando de utilizar el conocimiento que adquirimos para balancear reacciones por método de tanteo en 2 preguntas que nos están planteando un contexto específico. Unos investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada por 2 tipos de contaminantes, X y W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad del contaminante X, pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contaminante W en el contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de contaminantes X y W por separado en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Aquí hay unos puntos muy importantes que nos están dando en el enunciado. Primero, no es necesario que nosotros sepamos cuál específicamente es la sustancia o el compuesto del que estamos hablando en el enunciado. Con que sepamos que es un compuesto X y que es un compuesto W, ya es suficiente porque nos están dando ciertas partes muy claves acá. Por ejemplo, nos están diciendo que los investigadores solamente disponen de un método que permite medir la cantidad del contaminante X, es decir, que medir la cantidad del contaminante W no es posible. Luego nos están diciendo que mediante una reacción química podemos convertir ese contaminante W en el contaminante X, es decir, que ya estamos aplicando una reacción química y que las opciones de respuesta tienen que incluir una reacción para poder ser la respuesta correcta. Entonces, el razonamiento que se puede hacer es, inicialmente se conoce la cantidad del contaminante X, pero no se conoce la cantidad del contaminante W. Ahora, aplicando una reacción, podemos convertir el contaminante W en el contaminante X y ahí sí lo vamos a poder medir. Entonces, lo que hacemos es que medimos la cantidad del contaminante X que hay inicialmente, luego aplicamos una reacción y transformamos todo el contaminante W en el contaminante X y luego podemos medir el contaminante X final. Aquí en este caso la variación, es decir, la resta que existe entre la cantidad del contaminante X inicial y la cantidad del contaminante X final, será la cantidad del contaminante W que existe. En este caso nos podemos ir entonces a las opciones de respuesta. Por ejemplo, la opción D nos está hablando de medir el contenido del contaminante W y ya sabemos que no es posible porque no disponemos de un método que permita hacer eso, es decir, que ya podemos descartar la opción D. Luego entonces vamos con la opción A y con la opción C, que son bastante similares. La opción A dice llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X con el contaminante W y luego entonces medimos todo el contaminante W con el método disponible. Sin embargo, sigue siendo un problema porque no contamos con un método que nos permita medir el contaminante W. Y luego entonces tenemos en la opción C, es algo similar, pero nos está diciendo que convertimos el contaminante W en el contaminante X. El problema es que no estamos midiendo cuál es la concentración o el contenido inicial del contaminante X. Por eso
podemos descartar también la opción C. Y nos quedamos con la opción correcta, que es la opción B. Parece un poquito complicado, pero si se lee bien y se miran todos los datos y las claves que nos están poniendo en el enunciado, es muy fácil encontrar la respuesta correcta. La segunda pregunta dice: bajo condiciones adecuadas de concentración de iones de calcio y de iones de carbonato en la naturaleza se logra la formación del carbonato de calcio, calcio y CO3, como parte del ciclo del carbono. Estos carbonatos, al hacerlos reaccionar con un ácido, se descomponen liberando CO2. Si el ácido empleado para llevar a cabo la reacción es ácido clorhídrico, es decir, HCl, la ecuación química que representa la descomposición del carbonato es. Aquí nos están dando algunos datos importantes. Primero, nos están diciendo que estamos utilizando un compuesto inicial, que es el carbonato de calcio, y que estamos utilizando ácido clorhídrico para reaccionar y convertir ese carbonato de calcio en dióxido de carbono. Una buena forma de ir eliminando respuestas que están incorrectas sería con el CO2, pero en este caso todas mis opciones de respuesta tienen el dióxido de carbono. Eso quiere decir que tengo que ir a utilizar el balanceo por tanteo para verificar cuáles son las reacciones que están balanceadas. En este caso podemos ver rápidamente la opción B, donde tenemos 6 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos solamente tenemos 3. Es decir, nos está haciendo falta y es una reacción que no está balanceada. En la opción C tenemos los productos, donde tenemos 2 átomos de hidrógeno y en los reactivos tenemos solo un átomo de hidrógeno, lo que quiere decir que mi reacción tampoco está balanceada. Y en la opción D también rápidamente podemos ver que tenemos nuevamente 6 átomos de oxígeno en los reactivos y solo 3 átomos de oxígeno en los productos. Y si vamos a verificar la opción que creo es la opción correcta, vamos a encontrar que está balanceada, que tenemos un átomo de carbono en los reactivos y un átomo de carbono en los productos. Un átomo del metal alcalino ternero en los reactivos y uno en los productos. Tenemos también dos átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos en los productos y 2 átomos de cloro y 2 átomos también de cloro en los productos. Aquí es aplicar solamente el método de tanteo para balancear nuestra reacción y verificar cuál es la respuesta. La pregunta número 1 es una pregunta tipo 4. Es una pregunta donde tenemos que utilizar el conocimiento científico, las diferentes leyes y en este caso, cómo resolver con esta información un problema que se puede presentar en una situación real. Es decir, cómo puede ser posible que a partir de ciertas reacciones químicas yo pueda resolver un problema, en este caso medioambiental. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta leyendo bien la información que nos están dando en el enunciado, es posible determinar cuál es la respuesta correcta. Y luego, si vamos a la segunda pregunta, esta es una pregunta que tiene un nivel de dificultad un poco más bajo. No nos están diciendo o nos están planteando un contexto donde tengamos que analizar y determinar cierto proceso para poder encontrar la solución. No, acá simplemente nos están dando un compuesto que es un carbonato. Luego nos están diciendo que este compuesto específico lo reaccionamos con ácido clorhídrico y que de esta reacción tiene que obtenerse CO2, dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos el método de balanceo por tanteo directamente. Como ustedes se pueden dar cuenta, a ustedes les pueden salir diferentes tipos de preguntas. Un tema como el balanceo por tanteo puede desencadenar otro tipo de preguntas que son más de análisis, más de método científico y más de desarrollar ciertas competencias en ustedes. La clave está en que al leer la pregunta ustedes puedan determinar fácilmente y rápido qué es lo que les están pidiendo en esa pregunta específica y cuál es la información que del contexto del enunciado ustedes pueden tomar para responder esa pregunta. Así que bueno, espero que les haya quedado muy claro todo lo que
la profe Laura y yo les estuvimos explicando. Si tienen alguna duda, inquietud, alguna cosa que no les haya quedado claro de las generalidades de las ecuaciones químicas o del balanceo por tanteo, o si existe algo dentro de las preguntas que la profe Laura y yo hemos explicado en este video que ustedes no lograron entender, pueden simplemente dejar sus comentarios aquí y nosotros los tutores estaremos respondiendo a todas esas inquietudes. Así que bueno, muchísimo ánimo y bueno, pues a sacarnos un muy buen puntaje en ese. Saludos a todos, me presento, mi nombre es Laura Rodríguez y desde la materia de química vamos a tratar los diferentes conceptos relacionados con el subtema de la estequiometría que va a estar presente en algunas de las preguntas pues, que aparezcan en el examen. La idea es que a través de esa explicación pues podamos abordar adecuadamente esas preguntas y pues responderlas correctamente. Yo sé que en un primer momento la estequiometría puede resultar algo muy técnico, una palabra muy técnica, y si ya han tenido la oportunidad de tener un acercamiento pues con este tema, puede incluso resultar un poco confuso la manera de desarrollarlo o la manera de entenderlo, ¿vale? Entonces, pues con esta explicación espero que esas dudas puedan resolverse. Básicamente, ¿qué es la estequiometría? Bueno, es usar una ecuación química que está balanceada para calcular la cantidad de reactivos y productos. Eso sigue sonando medio raro, ¿sí? Sigue sonando como que no muy entendible. Entonces lo podemos convertir o lo podemos tratar de entender con una analogía. La analogía de que la estequiometría es la receta de una reacción para, por ejemplo, fabricar un sándwich, en este caso, de jamón y queso. ¿Listo? Entonces, yo por acá tengo una simulación. En esta simulación arriba nosotros tenemos una receta para fabricar el sándwich de jamón y queso que vimos en la imagen anterior. Resulta que para fabricar un sándwich yo necesito pues 2 rebanadas de pan, una de jamón y una de queso, ¿sí? Fácil, cocina fácil. Digamos, vamos a pensar pues que yo estos sándwiches los vendo, ¿listo? Pero yo necesito saber cuánto material o cuántos ingredientes de cada tipo, que hay 3 tipos de ingredientes, necesito comprar para poder fabricar una cantidad específica de sándwich y que no me sobre nada, ni que me falte nada. Porque pues la idea tampoco es que me sobre, pues porque representaría una pérdida y que me falte pues tampoco porque no podría cumplir con el pedido que me están haciendo. Entonces, digamos que a mí me piden que haga 3 sándwiches. Entonces, según esta receta, yo por cada sándwich que quiera hacer necesito 2 rebanadas de pan. Si yo necesito hacer 3, pues multiplico 2 por 3, me van a dar 6 rebanadas de pan. Entonces voy a la tienda y compro las 6 rebanadas de pan. Y necesito por cada sándwich una rebanada de jamón y una de queso. Como voy a fabricar 3, pues compro 3 de cada uno. ¿Listo? Como ustedes ven acá, luego pues de hacer mi compra, que serían los ingredientes, en este caso serían los reactivos, voy a obtener mi producto, que son los 3 sándwiches, y pues no me va a sobrar nada, que era justamente lo que estaba buscando. Básicamente, para eso sirve la estequiometría. Ya obviamente pues con un contexto de reacciones químicas, de moléculas, eh, entre otras, pero ese es como el concepto base de qué es la estequiometría y de para qué sirve. ¿Listo? Entonces, como la idea es poder entender el paso a paso de cómo resolver los ejercicios relacionados con este tema, lo más fácil es como abordar un ejercicio. En este ejercicio me están diciendo cuántos gramos de nitrógeno molecular serán necesarios para reaccionar totalmente con 3.10 gramos de hidrógeno molecular. Y me presentan la siguiente ecuación, que pues usando la analogía del sándwich sería como la receta, ¿vale? El primer paso es yo comprobar que esta ecuación que me están dando está balanceada. Entonces, empiezo pues con los átomos de nitrógeno. Yo tengo 2 átomos de nitrógeno, según este subíndice de aquí, en los reactivos, en R. Ahora me voy a los productos. Debería
para que esté balanceada, tener esos mismos dos átomos de nitrógeno. Entonces, este número grandote es el coeficiente estequiométrico y esos coeficientes estequiométricos multiplican a los subíndices de cada átomo. Resulta que el subíndice, aunque no esté escrito aquí, del nitrógeno es 1. Si yo multiplico 2 por 1, me va a dar 2. O sea que tengo 2 nitrógenos en productos y 2 en reactivos. Por ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno hay 2 según este subíndice. Pero en los reactivos, ¿cuántos hay? Bueno, como yo ya había dicho, este coeficiente multiplica los subíndices. Si yo tengo 2 por 3, me va a dar 6. Resulta que tengo 6 hidrógenos en productos. O sea, hay un desbalance entre lo que hay de hidrógenos reactivos y lo que hay en productos. ¿Listo? ¿Cómo lo balanceo? Pues si yo aquí tengo 6 hidrógenos, necesito 6 hidrógenos en reactivos. Entonces necesito un coeficiente estequiométrico que al multiplicarse con ese subíndice me dé 6. ¿Cuál sería? 3. ¿Listo? Una vez entonces tenemos la ecuación balanceada, el siguiente paso sería entonces calcular la cantidad conocida en moles. ¿Cómo así? A mí me están dando una cantidad, 3.10 gramos de hidrógeno molecular. Entonces la idea es que yo convierta estos gramos en moles. ¿Y cómo hago eso? Pues sabiendo la masa molar de esta molécula, el hidrógeno molecular. Y yo sé, me la pueden dar, por ejemplo, también la puedo buscar en internet, que la masa molar del hidrógeno molecular son 2 gramos. ¿Listo? Como la idea es que se cancelen las unidades, yo debo tener en cuenta que si aquí está multiplicando estos gramos de hidrógeno molecular, la idea es que yo ponga esta relación, que es que la masa molar del hidrógeno molecular es 2 gramos mol, de tal manera en que yo pueda eliminar estos gramos. Entonces, por eso la pongo a dividir. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico 3.10 por 2, perdón, por 1 y lo divido entre 2, me va a dar 1.55 moles de hidrógeno molecular. Es decir, que 3.10 gramos de hidrógeno molecular es igual a 1.55 moles de hidrógeno molecular. Luego de esto, ¿qué seguiría? Bueno, necesitamos encontrar o hacer uso de la relación molar para encontrar los moles del otro reactivo, porque yo quiero calcular la cantidad de nitrógeno molecular. Entonces, para hacer eso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, resulta que en mi ecuación me dice que para yo tener, digamos, 2 moles de amoníaco, este es amoníaco, necesito por cada mol de nitrógeno molecular 3 moles de hidrógeno molecular. Entonces, esta es la relación que hay acá. Por cada mol de nitrógeno molecular necesito 3 moles de hidrógeno molecular para pues que se reaccione completamente, que no haya excedente de ningún reactivo. Entonces, yo utilizo esa relación y los moles que ya había hallado en el paso anterior de hidrógeno molecular para hallar los moles de nitrógeno molecular. Acá, ¿qué es lo importante? Lo mismo de las unidades. Acá yo quiero eliminar moles de hidrógeno molecular, entonces la relación la configuro, la pongo de tal manera pues que si aquí estamos multiplicando, acá se dividen esos mismos moles de hidrógeno molecular para eliminar estas unidades y que me quede solo unidades de mol de nitrógeno molecular. Entonces, si yo multiplico 1.55 por 1 y lo divido entre 3, me va a dar 0.517 moles de nitrógeno molecular. ¿Sí? Luego, a mí no me están pidiendo los moles, me están pidiendo es los gramos de nitrógeno molecular. Entonces, estos moles que me dieron acá, pues los debo convertir a gramos. ¿Cómo hago eso? Nuevamente con la masa molar de esta molécula. Resulta que es que la masa molar de esta molécula es 28 gramos mol. Otra vez, tener en cuenta que yo debo eliminar esta unidad, la unidad de nitrógeno molecular o los moles de nitrógeno molecular. Por eso la pongo acá abajo.
Entonces, si yo multiplico 0.517 por 28 y lo divido entre 1, me va a dar esto. Es decir, que estos 0.517 moles de nitrógeno molecular equivalen a 14.47 gramos de nitrógeno molecular. Y hallo mi respuesta, que es que necesitaremos 14.47 gramos de nitrógeno molecular para que reaccionen totalmente esos 3.10 gramos de hidrógeno molecular que me estaban dando en el ejercicio. Como pueden ver en este desarrollo, aquí lo más importante, pues primero el balanceo de la ecuación. Yo sé que hay otros videos en el que abordan mucho mejor cómo balancear una ecuación, entonces lo ideal es que vayan a ellos y los estudien primero. Listo, el balanceo es una de las cosas importantes. La otra cosa importante, saber cómo configurar, por ejemplo, la masa molar y la relación molar para que estas unidades se me cancelen, las unidades que yo ponga se me cancelen. Eso es importante porque los ejercicios uno no se los puede aprender de memoria, porque cada ejercicio es particular y cada relación molar, por ejemplo, va a ser particular. Entonces, yo debo tener en cuenta es cómo eliminar, ¿sí?, las unidades que necesito eliminar, cómo configuro esta relación molar o cómo, digamos, escribo en la operación la masa molar para que aquí, por ejemplo, se me eliminen los gramos. ¿Listo? Pues espero que con esta explicación hayan entendido un poco mejor el tema de la estequiometría y de cómo abordar un ejercicio. Si tienen dudas, pues ustedes ya saben que pueden dejarlas en los comentarios del video y también van a ver pues clases sincrónicas en donde ustedes pueden como preguntar específicamente así una duda que ustedes quieran que un tutor específicamente se las responda. Muchas gracias. Muy bien, hola a todos. Ahora el siguiente tema del video va a ser el del reactivo limitante o reactivo límite. Les voy a explicar qué es el reactivo límite. También les voy a explicar el concepto de reactivo o reactivos en exceso. Y les daré 3 métodos muy sencillos para determinar el reactivo límite de una reacción. Entonces, lo primero que tendríamos que aclarar es que cuando nosotros llevamos a cabo una reacción, generalmente los reactivos no se encuentran presentes en las cantidades estequiométricas, es decir, en las proporciones que indican que la ecuación es balanceada. Esta ecuación, como pueden observar, que es para la formación de agua, se encuentra balanceada. Ustedes ya habrán visto en videos anteriores que nosotros podemos verificar que la ecuación está balanceada debido a que la cantidad de átomos que hay en los reactivos es igual a la cantidad de átomos que encontramos en los productos. O sea, la cantidad de átomos de oxígeno que encontramos en los reactivos es igual a la cantidad de átomos de oxígeno que encontramos en los productos. Y lo mismo pasa con el hidrógeno. Aquí tendríamos 4 hidrógenos, aquí también tendríamos 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces, hemos verificado que la ecuación está balanceada y estas serían sus proporciones, pues sus cantidades estequiométricas, que saldrían a partir de las proporciones balanceadas de la ecuación. Usualmente, cuando se lleva a cabo una reacción, los reactivos se encuentran en cantidades mayores a las cantidades estequiométricas, debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, por lo que con frecuencia se suministra un gran exceso de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado, tal como se puede ver en esta siguiente imagen, en donde ya no estaríamos trabajando con 4 gramos de hidrógeno como en la diapositiva aquí anterior, sino que estaríamos trabajando con 10 gramos de hidrógeno molecular, cabe aclarar. Este sería hidrógeno molecular, este sería oxígeno molecular, debido a que tenemos, no sería el elemento en sí, sino ya sería el compuesto de oxígeno y el compuesto de hidrógeno. Entonces, eso nos lleva a los conceptos de reactivo límite o reactivo limitante y reactivo en exceso, en donde el reactivo límite sería aquel que se consuma primero en la reacción, el oxígeno que se quedó en sus proporciones iniciales, inicialmente tendría que ser 32 y lo dejamos como 32, pero entonces tendremos también el reactivo en exceso o los reactivos en exceso, en este caso simplemente es uno, pero podrían ser muchos más dependiendo de la reacción.
y estos están presentes en una mayor cantidad a la que necesitaríamos. Para esta reacción necesitaríamos solo 4 gramos de hidrógeno, pero tenemos una cantidad de 10 gramos, entonces sabemos que nos va a durar al menos 6 gramos de hidrógeno que no van a reaccionar con el oxígeno. Y eso va a producir una cantidad distinta o la misma cantidad de agua. Entonces, los métodos para saber cuál es el reactivo limitante son, como ya dije al inicio, son básicamente 3 y son muy sencillos. Digamos que brevemente voy a explicar cada método. Entonces, lo primero que hay que hacer, independientemente del método que escojamos utilizar, es pasar las masas que nos dan en los ejercicios, pasar gramos a moles. Entonces, vamos a explicar primero el método 1, que sería el de la relación molar verdadera versus la relación estequiométrica de la ecuación balanceada. Para dejar más en claridad este método, vamos a verlo más en detalle. Entonces volvemos nuevamente a la ecuación que teníamos inicial de oxígeno reaccionando con hidrógeno para formar agua. Y aquí nuevamente nos están dando las cantidades de oxígeno y las cantidades de hidrógeno de la manera que nos habían mostrado anteriormente. Y con ayuda de los pesos moleculares, ustedes ya en videos anteriores, y me imagino que en este mismo video les habrán explicado cómo se saca un peso molecular, y si no, cualquier cosa, pueden dejar la pregunta en los comentarios para que esto se les aclare más adelante en una clase sincrónica o por medio de los foros se puede responder a partir de videos más cortos o en los mismos comentarios. Pero entonces el peso molecular, a partir del peso molecular de oxígeno y el peso molecular del hidrógeno, oxígeno 2 y el hidrógeno 2, nosotros pasamos estas cantidades de masas a moles, lo que nos da 32 gramos de oxígeno 2 es igual a 1 mol de oxígeno 2 y 10 gramos de hidrógeno 2 serían igual a 5 moles de hidrógeno 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir que estas masas o estas moles que nos están dando son las moles reales. Estas nos las están dando en el ejercicio, estas son las moles reales. Y hacer la relación de la misma manera que se puede ver en esta relación, que es la proporción real, sería las moles reales de oxígeno sobre las moles reales de hidrógeno. Si reemplazamos las moles reales de oxígeno, es una mol real de oxígeno, que estaría aquí, y las moles reales de hidrógeno, que son estas, serían 5 moles reales de hidrógeno. Si hacemos la división, obtenemos que la relación es de 0.2 a 1. Eso quiere decir que necesitaríamos 0.2 moles de oxígeno para que reaccionen con una mol de hidrógeno. Ahora, si hacemos la relación con las cantidades estequiométricas, obtenemos que sería con los coeficientes de la reacción balanceada, que es 1 y 2, porque ya verificamos que esta ecuación está balanceada, entonces serían nuevamente las moles de oxígeno sobre las moles de hidrógeno, para aclarar que tienen que estar en el mismo orden que hemos puesto estas, y sería entonces una mol de oxígeno porque el coeficiente es 1 y 2 moles de hidrógeno porque su coeficiente es 2. Lo que haciendo esta división obtenemos 0.5 moles de oxígeno por una mol de hidrógeno. Si podemos notar, 0.5 es mayor que 0.2, lo que quiere decir que nosotros, según la reacción estequiométrica, necesitaríamos como mínimo tener 0.5 moles de oxígeno para que reaccionaran con una mol de hidrógeno, pero no tenemos 0.5 moles de oxígeno, sino que tenemos 0.2. Voy a recalcar aquí para lo más en claro.
no tenemos 0.5, sino que tenemos 0.2. Entonces, tenemos menos de lo que necesitaríamos de oxígeno. Así que eso nos llevaría a deducir nuevamente que el oxígeno es el reactivo limitante en este problema. Y que el hidrógeno sería el que se encuentra en exceso. Gracias a esta relación que hemos hecho, en donde esta cantidad, esta relación de acá, esta proporción, sería mayor a la que realmente tenemos. Continuando nuevamente con los métodos, tenemos entonces el segundo método, que es de prueba y error, que es incluso más simple, en el cual nosotros nuevamente volvemos a tener el problema con los 32 gramos de oxígeno y los 10 gramos de hidrógeno, que nos lleva a 1 mol de oxígeno y 5 moles de hidrógeno. 1 mol de oxígeno y 5 moles de hidrógeno. Tenemos nuevamente la ecuación y ahora lo que hacemos es escoger uno de los reactivos y hacer la relación de, a partir de ese reactivo, obtener la cantidad que necesitaríamos supuestamente. Entonces, más brevemente sería que yo escogí hidrógeno, pude haber escogido oxígeno, eso es indiferente al final del día, pero entonces por eso se llama prueba y error. A partir de esto yo me daré cuenta cuál es el reactivo limitante y cuál no. Entonces yo escogí hidrógeno, utilizo sus 5 moles de hidrógeno, y a partir de estas 5 moles de hidrógeno voy a decir cuántas moles de oxígeno necesitaría para que reaccionaran con las 5 moles de hidrógeno. Entonces, esta relación la tengo yo a partir de los coeficientes estequiométricos. Nuevamente, nosotros ya verificamos que la reacción está balanceada, por ende, nosotros podemos decir inmediatamente que 2 moles de hidrógeno 2 son igual a 1 mol de oxígeno 2, lo que me permite usar este factor de conversión que sale de esa igualdad. Salto aquí. El factor de conversión que estamos utilizando, que sale a partir de la igualdad de que 1 mol de oxígeno es igual a 2 moles de hidrógeno 2. Y nuevamente eso lo sacamos a partir de los coeficientes de la reacción, la ecuación de la reacción estando balanceada. Entonces, cuando yo tengo 5 moles de hidrógeno, utilizo mi factor de conversión para saber cuántas moles de oxígeno necesitaría y deduzco de que necesitaría tener 2.5 moles de oxígeno. Sin embargo, a mí en el ejercicio me estaba dando solamente 1 mol de oxígeno para reaccionar con mis 5 moles de hidrógeno. Por ende, como 2.5 moles es mayor que 1 mol, que es la mol que yo tengo realmente, nuevamente podríamos deducir que es el oxígeno el que se encuentra como reactivo límite. Y en cambio el hidrógeno, pues nuevamente podríamos decir que es el reactivo exceso. Y ya con nuestro siguiente método, el método 3, que sería aquel método en el que introducimos el concepto de mol de reacción. El concepto de mol de reacción vendrá siendo también nuevamente nuestras igualdades, en donde ya, como expliqué en el método anterior, nosotros tenemos la ecuación balanceada y gracias a que tenemos la ecuación balanceada podemos hacer estas igualdades en donde decimos que 2 moles de
hidrógeno es igual a 1 mol de oxígeno, y eso también es igual a 2 moles de agua, y todo eso es igual a 1 mol de reacción, que vendría siendo el concepto que se introduce aquí en este nuevo método. Este método podría decirse que es el más sencillo de todos, porque lo único que tenemos que hacer son estas igualdades en donde nosotros sabemos que 1 mol de reacción es igual a 1 mol de oxígeno, o que 1 mol de reacción es igual a 2 moles de hidrógeno. Y lo que hacemos es calcular las moles de reacción, calculamos moles de reacción a partir de su relación con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces, cuando voy a calcular las moles de reacción a partir del oxígeno, yo utilizo yo escribo la relación de las moles respecto a las moles de reacción. Entonces, 1 mol de oxígeno, aquí lo tenemos explicado ya, que 1 mol de oxígeno es igual a 1 mol de reacción. Entonces utilizo este factor estequiométrico, 1 mol de oxígeno sobre la mol de reacción, que es a lo que yo voy a llegar, y eso lo multiplico por la cantidad de moles que yo tengo. A mí el ejercicio me había dicho ya que yo tengo 1 mol de oxígeno real. Esta es la cantidad real que yo tengo. La cantidad real, que vendría siendo esta aquí. Multiplico 1 por 1 y 1, pues obviamente me va a dar 1 mol de reacción. Y hago lo mismo con el hidrógeno. A mí en el ejercicio nos están dando 5 moles reales de hidrógeno. Y también utilizo el factor de conversión con el hidrógeno para deducir cuántas moles de reacción tengo. Entonces, 2 moles de hidrógeno es lo mismo que 1 mol de reacción, por ende aquí pongo 2 en el denominador y 1 mol de reacción en el numerador, y así quedaría mi factor conversión para pasar de moles de hidrógeno a moles de reacción. Entonces, en ambos casos obtendré moles de reacción, que fue lo que yo voy a comparar. Sin embargo, la cantidad de moles de reacción que obtendría a partir del hidrógeno son diferentes a las moles de reacción que obtengo a partir del oxígeno. Y aquí es donde nuevamente podemos notar que cuando yo calculo los moles de reacción a partir del oxígeno, obtengo un número menor a cuando las calculo a partir del hidrógeno. Por ende, podemos deducir nuevamente que es el oxígeno, en este ejercicio, el oxígeno el que se encuentra como reactivo límite, y nuevamente el hidrógeno, al estar en esta cantidad específicamente, es el que se encuentra como reactivo en exceso. Entonces, esos serían los 3 métodos. Nuevamente, si alguien quedó con muchas dudas, no se les olvide que tienen las clases sincrónicas para poder hacer inquietudes, y pueden de paso irlas comentando en los comentarios de este video, y dependiendo de la cantidad de las que hayan respecto a un mismo tema, se puede generar un video aparte para responder este tipo de dudas, o también se van a responder en los mismos comentarios. Vamos a trabajar entonces con preguntas liberadas por el ICFES y vamos a hacer este desarrollo donde vamos a hablar de la parte estequiométrica y de reactivo límite. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Veamos entonces esta ecuación. Miren que es la que hemos estado trabajando del agua, es la que estamos trabajando del agua, entonces vamos a ver esta reacción. ¿Qué me dice esta reacción? Que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la reacción anterior? Entonces les voy a dar
un minutico para que ustedes lo puedan identificar y posterior a ese minutico empiezo la explicación. ¿Listo? Mientras tanto me quedaré calladita. Si usted quiere, puede pausar el video. Listo, entonces, puedes pausar el video y pensar un poco más sobre los reactivos. Esta es una pregunta de nivel 2, donde lo importante aquí es que tú tengas claro lo que te están preguntando. Me dicen cuáles son los reactivos correctos. Entonces tú vas a ver la reacción y vas a identificar que tienes acá esta sustancia balanceada y esta sustancia balanceada. Vas y buscas las opciones y vas a darte cuenta que no puedes descartar opciones o no puedes escoger al azar, ¿listo? Porque si escoges al azar hay más probabilidad de que este ítem te quede mal. Entonces vamos a hacerlo por descarte, que es más fácil. Entonces vemos acá y tú te puedes dar cuenta que inmediatamente el O4 no aparece, sino que aparece en tu reacción, aparece el O2. Entonces eso me va a llevar a que la opción B, pues no la pueda, digamos, tomar como opción, ni la D tampoco, ¿listo? Mire, ahí ya inmediatamente logras identificar claramente que esas dos opciones se pueden descartar. Entonces, no vayas a utilizar, por favor, al azar, sino por descarte. ¿Listo? Recuerda que este es un nivel 2. Y vamos a analizar entre las otras dos opciones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál va a ser para ti? ¿La A o la C? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Cuéntame. ¿Cuál es el reactivo correctamente? Eso, excelente. ¿Listo? Entonces, nos vamos a guiar por el H4 y por el H2. Resulta que tú cuando haces el balanceo, tú no puedes decir que ese H4 lo vas a escribir en forma de átomos, porque el número pequeñito son los átomos. Esto está mal escrito. Realmente cuando uno hace el balance de cada elemento, le dice, está ingresando 4 de hidrógeno, es decir, 2 por 2, multiplica las moles por los átomos, y al hacer el cálculo aquí multiplicas también las moles por los átomos y te da 4. Pero mira que no lo escribes como subíndice, sino que lo escribes como número grande. ¿Listo? Entonces, eso me lleva a que la opción A sea incorrecta y que la correcta sea la opción C. Otra cosa importante, el H4, ¿sabes cómo se llama el H4? ¿Lo conoces? No, ¿sí o no? No lo conoces. Tú conoces es el H2, que es el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, esta situación importante, solución, la opción C. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a hablar de la siguiente. Esta es una que ya me empieza, miren, a hablar desde el campo de vista, obviamente, de la estequiometría, que es el tema que estamos tocando, pero aquí ya es importante que tú tengas claro ese balanceo. ¿Listo? Entonces me dicen, un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales, aquí me dicen con el agua. El sodio y el potasio, por ejemplo, desplazan al hidrógeno del agua formando hidróxidos. Ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Y aquí me muestran el esquema de cómo hacen para recoger ese gas que sería el hidrógeno. Ahora, el enunciado me dice, el número de moles de potasio, o sea, de K, en este caso K, necesarias para producir 8 moles de hidrógeno, o sea, H2, es. Entonces, tienes que saber cuál de ellas es. ¿Listo? ¿Cuál de ellas es? Entonces, importantísimo aquí, ese metal, que es el potasio, pues me va a reaccionar con agua, que es H2O, y eso me lo está diciendo el enunciado. ¿Listo? Y eso me va a producir, aquí ya te están diciendo, va a producir KOH. KOH, y también va a producir hidrógeno. Entonces, te están diciendo, vean, usted necesita producir 8 moles de hidrógeno. ¿Cuánto necesita de potasio? ¿Listo? Usted lo puede hacer por regla de 3 y le queda re fácil realizar. ¿Listo? Entonces,
los voy a dejar que lo piensen para que lo puedan integrar. Lo pueden hacer por regla de 3. Entonces, miren, le están hablando de moles, las moles son el número grande. Si quiere lo pausa y usted piensa. Y lo cual me quiere llevar a entender que las demás sustancias no las utilizo. ¿Listo? Entonces, en este caso, si usted ve, acá le están hablando que incrementaron la cantidad de productos. O sea, ya en el balanceo, en equilibrio, pues me decían que había una mol de hidrógeno, pero ya básicamente llegó a 8. O sea que de ahí de rapidez podemos identificar que la opción A y la opción B no sería, porque son números que están básicamente más pequeños que el dato que te están pidiendo. Si vas a producir una cantidad de 8, pues necesitas una cantidad muy cercana a ese valor. Entonces, míralo aquí. Estamos entre la C y la D. Situación importante. Balance. Ley de la conservación. Están ingresando 2 de hidrógeno y acá están saliendo 3 de hidrógeno. O sea que la reacción no está balanceada. Por lo tanto, usted necesita hacer ese cálculo de balanceo. Es decir, su cálculo estequiométrico va de la mano con esa ley de la conservación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros balanceamos la reacción, pues es una reacción muy sencilla, la podemos balancear por tanteo. Nos damos cuenta que necesitamos tantear la reacción, de esa forma quedaría de esta presentación. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues simplemente estaban saliendo estos 3 de hidrógeno, entonces yo tengo que buscar que el hidrógeno me quede obviamente mínimo 3 en los reactivos o un poquito mayor de 3. Si yo le colocaba aquí un 3, pues me daba cuenta que si le coloco, por ejemplo, un 3, entonces las moles por los átomos, pues aquí me va a dar 6, o sea que se me va a pasar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pues sencillo, empiezo a jugar con esos números grandes que son las moles. Entonces, había un 1, ahora le coloco un 2, entonces ya a mí me quedaron 2 por 2, me quedaron 4 de hidrógeno y eso me lleva a que si tengo 2 aquí, pues pueda colocar el 2 acá para que ya quede balanceado el hidrógeno. Al quedar balanceado el hidrógeno, desequilibro el potasio y el oxígeno. Entonces, el oxígeno en los reactivos 2 por 1, 2, y aquí quedó 2 por 1, 2, o sea que quedó bien. Y hay 2 de potasio saliendo, por lo tanto, debo de poner el 2 en el potasio ingresando para que quede balanceada, es decir, cumpliendo con la ley de la conservación. ¿Listo? De ahí salió esa expresión. ¿Ves? Ahora, si voy a producir 8 moles de hidrógeno, entonces, ¿cuánto necesito de potasio? Muy sencillo. Como les digo, utilizan regla de 3. Por eso es que la reacción debe estar balanceada. ¿Listo? Entonces, si 2 moles de potasio me producen 1 mol de hidrógeno, entonces para producir 8 moles, ¿cuánto necesito? ¿Listo? Y ya, esa es la regla de 3. Si no te acuerdas, lo haces en forma de X. Multiplicas el 2 por el 8 y el resultado lo divides entre el opuesto a la incógnita. Entonces, 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. Y el resultado lo divides entre la opuesta a la incógnita. Y eso me da, en resumidas cuentas, me da 16. ¿Listo? Entonces, opción correcta, la opción D. ¿Listo? Si escoges la opción C, pues obviamente estaría mala porque no balanceaste antes de hacer el proceso. Entonces, tienes que verificar que la reacción que te den, pues esté balanceada, o la reacción que tú obtengas o saques del proceso, pues esté balanceada. Eso es súper importante. ¿Listo? Muy bien. Veamos una, entonces, con reactivo límite. ¿Listo? En el caso de reactivo límite tengo esta pregunta y me dicen, de acuerdo con la ecuación siguiente, si reaccionan 10 moles de agua con 3 moles de calcio, probablemente, y aquí te dan las opciones. ¿Ok? A, los reactivos reaccionarán por completo sin que sobre masa de alguno. B,
el calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso. C, se formarán 13 moles de hidrógeno y D, se formará un mol de hidróxido de calcio. Entonces, vas a pensar cuál es. Yo te voy a dar 30 segunditos para que puedas pensar. Listo, entonces, alarma. Entonces vamos a ver qué pasó. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los datos que me dan y relacionar esa información con el patrón de referencia que me están dando, que en este caso es mi reacción. Debo de tener claro si esas dos sustancias que me están hablando son reactivos. Entonces, si el agua es reactivo, el calcio es reactivo. O sea, ¿qué? Reactivo límite. ¿Listo? Otra situación, miren, de calcio, miro si la reacción, si la reacción está balanceada, 2 moles por los 2 átomos me da 4 de hidrógeno y 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4, el oxígeno tengo 2 saliendo, el oxígeno está 2 entrando, o sea que sí está balanceado, el calcio 1, 1 está balanceado, listo, o sea que la reacción sí cumple con la ley de la conservación. Ahora me dicen 10 moles de agua, listo, yo sé que por 1 mol de calcio voy a necesitar 2 moles de agua. Pero miren que ahora ya me dicen que ya no son 2 moles. Para mi ejercicio necesito 10 moles de agua. ¿Listo? Entonces, por regla de 3, yo simplemente digo, como ahora ya no necesito 2, sino 10, entonces 1 por 10, 10, dividido 2, 5. ¿Listo? Perdón, dividido 2. Esto me es dividido 2. Pero yo deshago esto. 1 por 10, 10, dividido 2. Ahora sí, me da 5. ¿Ok? Ese 5 quiere decir que serían las moles, en este caso de este es calcio y este es agua. Y este es agua. Entonces, por cada 10 moles de agua que yo voy a utilizar, necesito 5 moles de calcio. ¿Listo? 5 moles de calcio. ¿Ok? Entonces, la opción A me dice, los reactivos reaccionarán por completo sin que sobre masa de alguno. Pero entonces necesito 5 moles de calcio, pero apenas me están dando 3 moles. O sea que realmente me hacen falta 2 moles. ¿Por qué? Porque para la reacción con esas 10 moles de agua necesito 5 y apenas tengo 3, o sea que me hacen falta 2. Por lo tanto, los reactivos no van a reaccionar por completo. O sea que la opción A queda descartada. La B me dice, el calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso. Entonces vamos a ver si exactamente eso es lo que pasa. Aquí ya hice el cálculo utilizando el calcio, calculando el calcio, lo voy a hacer acá, utilizando las 3 moles de calcio, a ver cómo me da. Entonces, si 1 mol de calcio necesita 2 moles de agua para reaccionar con 3 moles de calcio, ¿cuánto necesito? Y hago el cálculo. Entonces, recuerden hacer la reglita de 3. 3 por 2 me da 6 y eso dividido 1. O sea que realmente necesito 6. Es decir, que por cada 3 moles de calcio que estás utilizando, o sea, por cada 3 moles de calcio que estás utilizando, vas a necesitar 6 moles de agua. Y si lo haces con el otro dato,
que ya lo acabamos de escribir, por cada 10 moles de agua que estés utilizando, necesitas 5 moles de calcio. ¿Listo? Entonces, lo puedes hacer de las dos maneras y así puedes obtener los resultados. ¿Listo? Aquí importante, me dice, el calcio reaccionará completamente y permanecerá agua en exceso. Entonces acá necesito 6 moles de agua. Necesito apenas 6 moles de agua. O sea que si me dieron 10 moles, pues va a sobrar agua. O sea que esta puede ser una opción correcta. ¿Listo? La B me dice, se formarán 13 moles de hidrógeno. Esa parte no la sé. Se formará una mol de hidróxido de calcio. ¿Listo? Entonces, aquí me están hablando, muchachos, de reactivo límite. Aquí me están hablando de reactivo límite. Entonces, yo tengo que identificar, para mí en estos momentos, esta es la opción que genera mejor resultado. ¿Listo? Entonces, me atrevería a decir que si usted lo hace por cálculo, usted ya sabe que el agua es la que está sobrando y que su reactivo límite, en este caso, es el calcio. ¿Listo? Entonces, por cada una mol de calcio, vamos a ver la opción C, por cada una mol de calcio se va a producir una mol de hidrógeno. Si yo tengo 3 moles de calcio, pues miren que si hago la regla de 3, pues me va a dar 3 también. O sea que realmente no se van a formar 13 moles de hidrógeno. ¿Listo? O sea que la opción C no sería. Y si lo hago, en el caso de la opción de una mol de hidróxido, me pasa lo mismo. Voy a utilizar 3 moles de calcio, por lo tanto, pues esta también se va a alterar. Si hay 3 calcios entrando, pues van a haber 3 calcios saliendo. O sea que una mol de hidróxido de calcio, pues no se va a generar. Opción correcta, la opción B. ¿Listo? Espero entonces que te haya quedado clara esta información para que tú puedas seguir haciendo ejercicios y conectándote a las clases que vamos a dar sincrónicas para resolver más dudas utilizando obviamente ecuaciones, reacciones y ejercicios o preguntas tipo estos. ¿Listo? Aquí vienen más preguntas. Estas las vamos entonces a trabajar en las posibles clases sincrónicas. Te dejo una cibergrafía para que te quede fácil trabajar desde el punto de vista de aplicaciones que tú tengas, perdón, desde el punto de vista de información que quieras ampliar. ¿Listo? Acá está clase de competencias, ejemplos de estequiometría, conceptos básicos, reactivo límite. Y nos vemos en la clase sincrónica. Un abrazo, te cuidas. Chao, chao.